Como les contamos, ya se encuentra en nuestros estudios la doctora Beatriz Merino, presidenta de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, que por supuesto acaba de presentar un informe bastante importante sobre la importancia, el impacto de este sector para la economía nacional, en tiempos por supuesto en los cuales, claro, el precio va bajando, los ánimos se calientan, ¿no? Con respecto pues a lo que pueden ser desacuerdos con la industria extractiva, la industria de hidrocarburos, así que es un muy buen momento para poder poner todo esto en perspectiva. Doctora, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Este es el informe que efectivamente hemos presentado hace un par de días y sobre el cual vengo a conversar con mucho gusto. Quería decirle, para empezar, que este informe se comenzó a preparar, es un informe de investigación en realidad, sí. Se empezó a preparar cuando el precio del petróleo estaba sobre los 115, 118 dólares más o menos, ¿no? Exacto, y ahora... Entonces ahora está pues en menos de la mitad, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Cuéntenos, como la tele es tirana, cuéntenos lo que diríamos las pepas del informe. ¿Qué cosa es lo que tenemos que levantar? ¿Cuáles son los ejes? Yo diría, por ejemplo, que entre el año 2008 y el año 2013, el aporte del sector de hidrocarburos a la economía del Perú, al PBI, ha subido en 62%, ¿no? Yo diría, por ejemplo, que las regalías en el sector de hidrocarburos son, en promedio, 10 veces mayores que las regalías del sector minero. Sector importantísimo. El Perú tiene una vocación minera que duda caer, pero por las tasas, claro, el aporte efectivo de las regalías de hidrocarburos son 10 veces mayores. Estamos hablando de una diferencia como de 500 millones en el sector minero a 5.000 millones en hidrocarburos. Es una... yo le diría al país, por ejemplo, que en la recaudación, por ejemplo, entre el 2003 y el 13, que es más o menos lo que cubre el informe, los hidrocarburos han crecido en su aporte a la recaudación, aproximadamente han contribuido con 6% de la recaudación, pero lo que es más importante en el impuesto a la renta de tercera categoría son el 9% de la recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría, y esto es mayor que en la industria agropecuaria o la pesca o electricidad o saneamiento. O sea, es una industria muy, muy importante. Yo le diría al país también, por ejemplo, que con relación al canon y sobrecanon, constituyen un elemento central de los ingresos totales y de los ingresos corrientes en regiones tan importantes como pueden ser Huánuco, Tumbes, Piura, Loreto, Ucayali y ciertamente Cusco. Por ejemplo, en Cusco, los ingresos que provienen del canon gasífero son casi el 84%. Entonces, una caída del precio y una falta de reacción inmediata mediante medidas de emergencia, ¿no es cierto?, que nosotros ya hemos conversado con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, ciertamente el sector, que es el Ministerio de Energía y Minas, haría que en el Perú ocurra algo que no queremos, Enrique. Cuando han habido estas crisis de precios, las empresas han devuelto los lotes o se han ido. Exacto. Y esa creo es la razón por la que no se ha creado de manera sostenible en el tiempo una industria de hidrocarburos como sí la hay en otros países. Porque ¿no? Usted ha venido comentando y en el informe pues usted lo ha venido comentando como, por ejemplo, para un pozo la inversión en exploración estamos hablando como de 70 millones de dólares. Así es. Eso lo hace mucho menos atractivo en momentos como el actual. Exactamente. Cuando usted se refiere a las medidas de emergencia, que hay dos cosas, ¿no? Primero, lo que deberían ser las medidas de emergencia por parte del Estado, y segundo, ya mirar hacia un mediano plazo, hacia un largo plazo, de cómo el sector debería pues reestructurarse para hacerlo más atractivo. Exactamente. En términos de medidas de emergencia, ¿qué cosa estamos hablando? ¿Qué es lo que el gobierno debería hacer de inmediato? Por ejemplo, yo creo que y lo está haciendo, yo he conversado con el presidente Perú Petro y está, conversando con cada empresa. Se tienen que extender los plazos de vencimiento de los contratos, ¿no? En tanto que los plazos, por supuesto, de acuerdo a la ley, ¿no? Por cuanto al paralizarse la actividad exploratoria como consecuencia de esta crisis, ¿no? Entonces los plazos siguen corriendo, ¿no? Y entonces debe evitarse, en mi opinión, que los lotes vayan a fuerza mayor o que peor aún sean devueltos. O en un tercer escenario ya más crítico, que estas empresas se vayan del país. Algunas de ellas ya se han ido y algunos lotes ya se han devuelto. Pero yo creo que lo más que aminoremos el daño es lo mejor para la industria de los hidrocarburos y para el país. Enrique, no hay país del primer mundo que haya llegado al primer mundo que no haya entendido su relación con la energía. Yo creo que eso es una tarea pendiente en el Perú.
O sea, yo creo que la relación, el 64% de la energía que se consume en el Perú viene de este tipo de energía. Entonces, no hay desarrollo si no hay energía. Por supuesto, una energía que debe respetar los derechos de las comunidades nativas y las comunidades indígenas y ciertamente también y principalmente el medio ambiente, ¿no? Como debe ser, de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, pero en este momento de crisis de precios, yo creo que es particularmente importante analizar el aporte de este estudio y de que por primera vez no existía un estudio económico de esta naturaleza, se entienda la gran importancia de este sector y de esta actividad para la economía peruana. Cuando hablamos del mediano plazo al que nos referíamos, ¿por dónde deberían irlas? ¿Cuáles son los cambios que se deberían operar así de fondo? A ver, yo me olvidé de decir como medidas de emergencia una es el aspecto tributario, ¿no? Se tendrían que dictar medidas temporales de carácter tributario, por ejemplo en la recuperación anticipada del IGB, cosa que están haciendo otros países. Colombia lo ha hecho, Bolivia lo está haciendo. Estamos perdiendo competitividad en ese sentido. Bueno, ya la teníamos perdida porque en el Perú, cuando se descubría petróleo, tomaba pues 17 años realmente sacarlo y venderlo, en tanto que en otros países toma 5. Entonces, si usted tiene millones de dólares, ¿dónde los va a invertir? Donde puede recuperarlos después de 5 años y no después de 15 o 17. Entonces, en el mediano y largo plazo, yo creo que son las reformas estructurales que se plantearon en el libro blanco de los hidrocarburos, que también preparamos en el gremio, que son, por ejemplo, la creación de un viceministerio de hidrocarburos. Yo creo que es pertinente en este último año de la administración, de esta administración estatal, que el gobierno, el Poder Ejecutivo y también el Legislativo se aboquen a la creación de un órgano político para esta industria al nivel que debe estar. Debe tener la importancia que debe estar. No puede ser que esta actividad tan importante esté al nivel de una dirección general, que podrá ser muy importante y muy representativa, pero no tiene, digamos, la fortaleza política y de recursos para promover una actividad tan importante. Yo por eso exhorto al Poder Ejecutivo y al Congreso a que creen en este último año el Viceministerio de Hidrocarburos que promueva el que esta industria se fortalezca y permanezca para el largo plazo. Muy bien. Yo creo que digamos, siempre pues el tema de la famosa simplificación de los trámites burocráticos, ¿no? Yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo serio, ¿no? Pero siempre hay más por hacer en este tema, ¿no? En este imaginario, en lo que sería este ideal hacia un futuro, ¿qué papel figura Petroperú en su opinión? En mi opinión, Petroperú es socio de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, quiero decirlo. Y quiero decir 3 cosas al respecto. En primer lugar, en el Perú, el negocio del petróleo, Enrique, en el mundo entero, es un negocio del sector público principalmente. De las 25 compañías petroleras más importantes del mundo, 18 son empresas públicas, ¿no? 18. Tenemos países como Corea, por ejemplo, que no tienen una gota de petróleo en su territorio y que sin embargo han creado empresas públicas que tienen operaciones de petróleo en el mundo entero, incluido el Perú. Segundo, tienen actividad acá, efectivamente. Exactamente. Claro. Y en el mundo entero, no teniendo ellos, y es una de las principales empresas petroleras del mundo, la empresa pública coreana. En segundo lugar, en el Perú ya operan 6 o 7 empresas públicas de otros países, ¿no es cierto? De Colombia, o de Brasil, o de Corea, o de Vietnam, o sea, empresas de otros países. Ecopetrol sigue siendo un monstruo en Colombia, por ejemplo. Gigante, ¿no? Entonces ya operan en el Perú. Y en tercer lugar, entonces, el sector privado es muy respetuoso de cuál sea la política con relación a la empresa pública de cada país. Si en el Perú se quiere que la empresa pública participe en el negocio petrolero, eso es una decisión del Estado. Ahora, pero a lo que voy, haciendo un paréntesis, no hay un dogma en términos de el Estado no debe intervenir. Exactamente, y al revés, estoy diciendo que las grandes empresas son empresas públicas en el mundo entero. Ahora, en segundo lugar, ¿qué tipo de empresas públicas? Empresas públicas muy modernas, muy eficientes, muy transparentes, muy autónomas, muy independientes, cotizadas en bolsa, ¿no es cierto? Con directorios verdaderamente autónomos, con prácticas corporativas de transparencia y de eficiencia de primer nivel. Esa es la situación de Petroperú en este momento. Yo creo que esa es una situación que se ha promovido, que se ha dicho que se va a hacer la modernización de Petro. ¿Ya ocurrió? No. La actual ministra ha tenido palabras muy duras con el directorio anterior de Petroperú incluso. Bueno, ¿no?
Ya ese es yo tengo mucho aprecio y respeto por la actual ministra Rosa María Ortiz, pero lo que quiero decir es, como los ciudadanos estamos mirando, hoy día las acciones de Petroperú se cotizan en bolsa, no. Esas cotizaciones permiten en el mundo moderno una, auditoría permanente, así es, ¿no? Auditoría permanente, ¿no es cierto? Nosotros lo de las bolsas, sino los accionistas, ¿no? Si usted fuera accionista de Petroperú, no le gustaría, por ejemplo, que estén dilapidando el dinero de sus acciones en malas contrataciones, ¿no? Entonces, ese es, yo creo, un paso previo que se tiene que dar para este ingreso competitivo de esta empresa pública en el negocio. Tal como están las cosas, 2 puntos de coyuntura con respecto a Petroperú. Talara, por ejemplo, ¿cuál es su opinión? Tal como están las cosas. No, entonces habría que tomárselo con mucha calma. Bueno, yo creo que está en un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, la producción de petróleo, que es un petróleo, usted sabe, petróleo pesado, por ejemplo, en la selva peruana, en este momento está produciendo pérdida. Porque el diluyente cuesta entre $25 por barril, el costo del oleoducto es también bastante alto, ¿no? Y entonces, en este momento, las empresas que producen petróleo pesado en la selva están perdiendo $30 por barril. Entonces, ¿qué han hecho? De manera natural, han bajado su producción. Hay que acortar las pérdidas, ¿no? Entonces, ese es el petróleo que tendría que entrar. Entonces, por eso yo digo que en este momento, yo entiendo que hay que apagar incendios aquí y allá, pero estos son los temas centrales del Estado. O sea, tenemos que entender que estas son las industrias principales del Estado peruano. No podemos festejar que porque ha bajado el precio del barril y nosotros somos importadores, entonces qué suerte que tenemos, ¿no? O sea, ahora podemos importar más. 50% de nuestras importaciones vienen del Ecuador, ¿no? O sea, cualquier política de Estado razonable le dice a usted, Enrique, que el Perú tiene que tener una autonomía energética. Ese es un tema de seguridad de su propio desarrollo, ¿no es cierto? Absolutamente. Entonces yo creo que yo siempre pienso que las crisis son oportunidades para tomar decisiones importantes. Así que yo estoy segura que la ministra Ortiz, también el ministro Alonso Segura y ciertamente el gobierno en general van a reaccionar con la rapidez que esta crisis merece. Y finalmente, en esa materia, discutiendo sobre el tema de Petroperú, los lotes que han sido revertidos o que están revirtiendo al Estado, hay quienes dicen pues que sencillamente se deberían dejar, ¿no? O se deberían pues pasar a privados otra vez, ¿no? Bueno, esa es una decisión de mercado y una decisión de Perupetro, ¿no? Yo creo que Perupetro está haciendo un esfuerzo serio, ¿no? Para lograr atraer inversión, pero imagínese usted, en estas condiciones, no es fácil, ¿no? Incluso no es fácil que los inversionistas que apostaron por el Perú se queden. Yo creo que el esfuerzo que yo estoy haciendo al dar este mensaje público es porque yo estoy convencida que el Perú necesita explorar y explotar sus recursos energéticos en una forma moderna, en una forma respetuosa con el medio ambiente. Yo soy una comprometida con el medio ambiente de toda mi vida y ciertamente, como no, con las comunidades nativas, ¿no? Yo, por ejemplo, ninguna empresa del sector se opone a la consulta previa, ninguna. Si así hubiera sido, yo no hubiera participado. La consulta previa es precisamente uno de los puntos que hoy están en controversia, ¿no? Porque cuando la economía se desacelera, la típica reacción de buena parte del establecimiento es, bueno, aligera esa carga. Y es uno de los principales desafíos que hoy va a confrontar precisamente Pedro Cateriano, su amigo, ¿no? Que es el nuevo primer ministro, y yo quiero preguntarle de todas maneras cuáles son sus perspectivas frente a ello. ¿Cómo puede hacer Cateriano para de alguna manera, él mismo lo ha dicho, destrabar las inversiones? Él quiere ser recordado como el premier que destrabó las inversiones. Bueno, mire, yo creo que es fundamental para el Perú que la consulta previa sea vista en su verdadera dimensión. En primer lugar, no tiene derecho de veto. O sea, en un Estado constitucional solo la autoridad elegida democráticamente es la autoridad que decide. Entonces, ¿qué plantea esta ley? Lo que plantea es un diálogo de buena fe, ¿no es cierto? Ahora, ¿hay casos de éxito? Sí los hay, ya los ha llevado adelante el Ministerio de Cultura, también los ha llevado adelante Perupetro. Entonces, yo diría que deben promoverse más los casos, no de crisis o de fracaso, sino los casos de éxito de consulta previa que ya se están llevando adelante. En Colombia, por ejemplo, existen casos de consulta previa en el sector y no se hace tanto problema, ¿no es cierto? Como yo creo que eso es una oposición que me parece es una oposición radical, pero a la vez también hay que impedir que la consulta previa sea, digamos, mal llevada a las comunidades, ¿no? Diciéndoles, bueno, si tú te opones o votas en contra, ya no va, ¿no es cierto?, el proyecto.
Eso no es verdad. Lo que es un mecanismo de diálogo de buena fe, ¿no es cierto? Eso es lo que es desde el convenio 169 que tiene que 20 años creo en el Perú ya como legislación. Hablando de las complejidades políticas, un sector que se ha complicado en las últimas semanas es el de mujer. Precisamente estamos viendo pues que las dos exministras del sector van a ir al Congreso. Me dicen que usted conoce bien a la actual ministra, Marcela Guaita. Confía en que pueda llevar adelante este mar picado, ¿no? Bueno, sacar esta chalupa adelante porque está complicado. No, tampoco es una chalupa. No, digamos, con cariño, con cariño. Entonces, mire, yo le digo una cosa. Efectivamente, yo conozco a Marcela Guaita desde que era estudiante de Derecho. ¿Ya? He seguido su trayectoria desde que trabajaba y colaboraba con la Comisión de la Mujer en el Congreso de la República cuando a mí me tocó presidirla. He seguido su trayectoria cuando se fue a estudiar a Washington su maestría en temas de esta especialidad. Ella también colaboró en la Defensoría del Pueblo en algún momento en las áreas de su especialidad. Yo creo que no se podría haber escogido mejor a una persona con las calidades académicas, personales e incluso públicas de Marcela Guaita. Tiene experiencia, es una persona seria, es una persona transparente, honesta, inteligente, que conoce el tema como pocas personas y pocas mujeres jóvenes la tienen, y yo me siento muy privilegiada de tener su amistad. Se ha mostrado equilibrada. ¿Perdón? Se ha mostrado equilibrada precisamente con la investigación esta que se está realizando, diciendo pues que hay que equilibrada como lo exige el cargo, la investidura que ahora tiene y la inteligencia que ella la acompaña, ¿no? Para terminar, doctora Merino, usted ha recibido hace pocos días el Lifetime Achievement Award en Harvard. Entiendo que es la segunda peruana que lo recibe después de Alberto Benavides de la Quintana, lo cual debe ser un honor. Usted estudió allá, ¿no? ¿Verdad? Es precisamente para alumnos, ¿no? Y hay un pasaje de su discurso de aceptación del premio que ha sido circulado en redes sociales que me interesa destacar. Dice que el premio, abro comillas, la renueva como persona y le infunde grandes deseos de hacer cosas nuevas y lograr mayores éxitos. No quiero que este sea un premio que ponga un broche de oro a la historia de mi vida. Al contrario, deseo que me aliente a un nuevo comienzo, a nuevos desafíos en el servicio a mi patria y a mis compatriotas. Sigo pensando que los mejores años de mi vida están aún por venir. Evidentemente, pues, los periodistas que vemos declaraciones subliminales por todas partes, ¿no? Nos preguntamos qué cosa está preparando esta mujer entonces para el 2016. Algo me dice que usted no se va a quedar en hidrocarburos. Bueno, a ver, ¿Cómo la ve? Primero, felicitaciones por el premio, porque realmente es un honor, pero bueno, ¿cómo interpretamos ese pasaje de su discurso? ¿Cómo lo interpretamos? Pues, a ver, fíjese, mire, la primera cosa que quiero decirle, ir a Harvard fue una de las cosas más difíciles que yo logré en mi vida. Yo soy la hija de un hombre que fue un empleado público toda su vida, 40 años, en una municipalidad, de una mujer maravillosa que solo fue ama de casa. Vivimos y nacimos y crecimos en Lince, en un colegio parroquial. Estudié en San Marcos, que es una universidad pública, y luego a través de una beca llegué a la Universidad de Harvard, que además se me hizo dificilísimo porque realmente era complicado y difícil y tenso para mí. Que yo haya abierto mi correo y haya leído esto, créame, es uno de los momentos más conmovedores que a mí me ha tocado vivir, ¿no? Porque yo sé que eso es una universidad que es la mejor universidad del mundo, dicho ese paso, no porque sea la mía, pero sí lo es, ¿no? En todos los rankings lo dice. Y cuando me preparé para aceptar este premio, pensé mucho cuáles debían ser mis palabras y traté de compartir con los presentes cuáles fueron, digamos, cómo llegué a eso, ¿no? Pero luego también siento, y la siento de veras, una energía todavía en mi vida que me permite decir con tranquilidad y con soltura que yo siempre, y de veras creo que mis mejores años están por ser vividos, ¿no? No lo sé. Alguna vez imaginé que a esta edad iba a estar jubilada jugando golf. No sé por qué golf, porque no juego golf, ¿no? Quizás jugando cartas. Tampoco juego cartas, pero me imaginé cosas que no han sucedido. Y resulta que me levanto a las 5 de la mañana y me voy a trabajar y trabajo, no sé, 10, 15 horas al día. Y me siento muy, por ejemplo, cuando logro presentar un informe así, que yo creo que es bueno para el país, como este informe de los hidrocarburos, me siento feliz, siento que estoy contribuyendo. Cuando veo jóvenes como Marcela Guaita, a las que he conocido tan jóvenes, llegar a los puestos de importancia, me siento feliz. ¿Cuál es el destino
que la vida me depara, yo no lo sé, Enrique. Muchas personas me aconsejan al respecto, otras me seducen al respecto. Ya le contaré cuando tome esa decisión. Pero cuéntenos antes. Venga a contarnos así será. la primicia. Muchas gracias por estar con usted, nosotros. Enrique. Estamos en contacto. Les comentamos que